El brazo fuerte de Dios no viene para lastimar, el brazo fuerte de Dios no viene para hacer daño, el brazo fuerte de Dios no viene para que su pueblo, para que una nación sufra. Realmente es que el fin es que nos volvamos a Él. Que Dios tiene un plan, tiene un propósito extraordinario con nuestra nación y es llevarlo a la grandeza, pero Dios nunca nos va a llevar a un lugar grande, alto, cuando nuestro corazón no está correcto, cuando no entendemos que la gloria es de Él. Señor, limpia mi corazón y crea un espíritu recto entre mí, una actitud correcta para que yo pueda ser un reflejo de ti y otros puedan seguir la luz que eres tú. Queremos bendecirte en el nombre de Jesucristo y darte la bienvenida a nuestro podcast desde la azotea, donde proclamamos y anunciamos lo que Dios está hablando en este tiempo, porque mejor es una palabra a tiempo que 1000 fuera de tiempo. Y como dice nuestro Padre Celestial, no es bueno que el hombre esté solo. Y por supuestísimo me encuentro con mi amadísima esposa, la pastora y profeta Eliana, mi ayuda idónea, tesoro. Bienvenido a nuestro 6º episodio de la azotea. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento como siempre agradecida con el Padre, con nuestro Padre, por permitirnos nuevamente estar aquí desde la azotea para proclamar su palabra y por supuesto expectantes de lo que el Espíritu Santo va a estar hablando y nos va a guiar en medio de este tiempo. Totalmente, Dios es demasiado bueno y le damos gloria a Dios por permitirnos una vez más estar acá y estar de vuelta. Realmente extrañamos este tiempo de conversar y de hablar lo que Dios ha venido ministrando a nuestras vidas. Así que sobre todo para proyectarlo, ¿no? Porque siempre estamos conversando. Ay, sí, totalmente. Así mismo es, tal cual. Yo creo que en este tiempo Dios está hablando mucho el corazón de sus hijos, aquellos hijos que han decidido negarse para buscar el rostro de Dios. Y creo que Dios está hablando más que nunca sobre la tierra, sobre las naciones. Sí. Y es importante que obviamente la voz de Dios se haga oír, y esa voz está a través de su palabra y a través de sus hijos. Así que dándole de alguna manera continuidad a ese último video que subimos en ese tiempo profético, donde dimos la guía profética. Recuerdo que estábamos anunciando, tesoro, para este 2026, que este año es el año del brazo fuerte de Jehová. Y en este episodio vamos a hablar acerca de eso, específicamente esas 3 manifestaciones que Dios nos habló de su brazo fuerte sobre la tierra, sobre las naciones, sobre nuestra nación, Venezuela. Y Él nos mencionaba que se iba a representar en de tres maneras. Y una de ellas era juicio, salvación, que de alguna manera van de la mano una con la otra. Y la tercera representación o manifestación nos mencionaba que era el posicionamiento. Entonces, vamos a hablar de las 3 manifestaciones del brazo fuerte de Jehová, que son juicio, salvación y posicionamiento. Amén. La última vez que conversamos de nuestra guía profética mencionábamos esto, y Dios nos ha inquietado en el corazón en que podamos hablar un poco más acerca de lo que Dios en sí pues está hablando en este tiempo, y quiere que las naciones y quiere que todos los que oyen este podcast puedan centralmente o básicamente es que vuelva su corazón a Dios. Amén, ese es el enfoque. Totalmente. Es un tiempo donde Dios está tratando de captar la atención de todos y cada uno de nosotros, y que volvamos nuestro corazón a Dios por completo, y que no seamos, cuando hablo de esto específicamente el cuerpo de Cristo, que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra, que podamos vivir la palabra, que no seamos como Dios cuando mencionaba en ese tiempo, que decía que el pueblo le adoraba de bocas o de labio, pero su corazón estaba lejos de Él. Y creo que la intención de Dios de traer un juicio
además de hacernos volver a Él, es restaurar la justicia. Amén. Sí, es ¿Y correcto. quieres decir algo, mi amor? Hablar Bueno, de sí, algo. realmente rescatando lo mismo, el Señor nos ha venido hablando y es lo que vamos a mencionar hoy acerca del brazo fuerte de Dios, Sí, ¿verdad? Y hablábamos que efectivamente el brazo fuerte de Dios no viene para lastimar, el brazo fuerte de Dios no viene amén. para hacer daño, el brazo fuerte de Dios no viene para que su pueblo, para que una nación sufra. Realmente lo que el Señor quiere, y ese es el fin que queremos también mencionar antes de continuar y seguir hablando de todas las formas que el Señor, o de la forma en que el Señor va a manifestar este brazo fuerte, es que el fin es que nos volvamos a Él, Amén. es que una nación se vuelva a Él, es que el corazón se vuelva a Él, es que haya un arrepentimiento eh, real del Totalmente, corazón del hombre. absolutamente. Y cuando hablamos de juicio, eh, en su concepto más original en el hebreo, no se limita tan solo a una condenación, a un veredicto, sino a una equidad. Ujú. Se relaciona con libertad, Con inclusive justicia. con guía y con dirección, Ujú. porque de alguna manera hay un contexto de caos, de desorden, hay un Ok, contexto sí. de perdición, hay un contexto de falta de orientación, hay un contexto de oscuridad, hay un contexto de De violencia, confusión. de confusión, de temor, de miedo, de opresión. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios traerá toda obra a juicio, y es que todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que el hombre va a cosechar al final. Ujú. Entonces, Dios también nos enseña a través de ese concepto de juicio, es que su principal intención es traer equidad, es Amén. Ujú. restaurar, Así es. Ajá. restablecer la justicia en un contexto de injusticia. Ok. Es cuando Dios interviene en un contexto de conflictos donde ni un lado ni No, el otro lado no hay maneras, pues, de que aporta una humanamente. solución humanamente. Entonces es allí donde el brazo de Dios tiene que intervenir Amén. para establecer el orden divino y espiritual que Wow, requiere y sí. que necesita Ujú. la nación. Entonces ese brazo fuerte de Jehová tiene la intención de hacer volver, repito, importante, la justicia, hacer volver el corazón de los hijos, hacer volver una nación. Y me recuerdo el pueblo de Israel, que se encontraba en un contexto de opresión por parte del sistema. Había dolor, había sufrimiento, y el pueblo clamó, y Dios envió a Moisés Mm. como el instrumento para establecer y restaurar la equidad y la justicia que su pueblo necesitaba. Y me gusta porque ese brazo de Dios trae ese juicio para mostrar que cuando el hombre no puede traer una solución, realmente cuando las fuerzas humanas, cuando todas las maneras que el hombre ha intentado hacer algo no encuentra una Mm. solución, es donde solamente Dios puede traer Claro, sí, una amén. respuesta, es donde Dios puede traer una Y así se salvación. hace visible, pues se hace manifiesto, se hace evidente, ¿verdad? Que es Dios. Porque a Totalmente. veces en estos contextos, como mencionas, se hace evidente y se glorifica a Dios mostrando que Él sí lo puede hacer, que lo que parece imposible realizarse o ordenarse, Él lo puede ordenar, solamente su brazo. Y ese es el brazo que el Señor pues nos ha revelado, que va a manejar, que se va a mover durante todo este año. Y ese brazo fuerte en ese juicio es golpea con fuerza, Así es. golpea con fuerza. Y eso es importante, por eso estamos aquí, para poder Sí, mencionar que justamente ese brazo fuerte en esa representación de juicio viene con fuerza. totalmente. Y yo lo veo de esta manera, lo veo en Dios cuando nos enseña a través de su palabra y lo manifiesta y nos enseña que el Padre, el Hijo que ama, lo disciplina Ah, sí, sí, wow, y lo sí, corrige y amén. lo castiga porque lo recibe y lo tiene como un hijo. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestros hijos no están caminando eh,
en una línea correcta o se están desviando del camino de lo correcto, porque sabemos que hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero que su final es un camino de muerte y de perdición. Y nosotros como padres sentimos a nuestros hijos en el corazón y no queremos que nuestros hijos pasen por eso. Es como que si alguno de nosotros, tú que eres papá, que estás sabiendo que tu hijo corre peligro y de repente tú le estás hablando y le estás diciendo que no haga tal cosa y no te quiere escuchar, entonces viene en el brazo de corrección. Amén. Para que esa corrección lo haga reaccionar. Y era lo que el Señor nos hablaba. Yo voy a estremecer un poco y lo está haciendo durante todos estos años. Hemos visto que hemos pasado por diversos procesos, unos más fuertes que otros. Y Dios, como lo dije al principio, Dios está llamando la atención de Venezuela, está llamando la atención de su nación, de los corazones a que vuelvan su corazón al único que tiene el poder para levantarnos, porque Dios tiene un plan, tiene un propósito extraordinario con nuestra nación y es llevarlo a la grandeza, pero Dios nunca nos va a llevar a un lugar grande, alto, a posicionarnos en un lugar grande y alto cuando nuestro corazón no está correcto, cuando no entendemos que la gloria es de Él. Amén. Entonces allí donde Dios quería enseñarle a su pueblo que Él era el Dios de todos los dioses, que Él era el único que podía dar poder, dar posición. Entonces libra a su pueblo que estaba oprimido, que estaba asfixiado, de la servidumbre y de la opresión del sistema faraónico. Y entonces, para enseñarle que Él es el único Dios que puede traer libertad cuando tú estás ante un contexto que es mucho más grande de lo que tú puedes hacer. Eso entiendes en tu casa, tu familia, tu matrimonio. Y dentro de este juicio es importante saber que hay cosas que no podemos, y Dios nos ministraba mucho esto. Creo que esto es algo maravilloso porque hay personas que han intentado hacer de todo, pero no han podido salir. Wow, sí. No han podido zafarse de cierta opresión, de una enfermedad, de un fracaso. Necesitas clamar a Dios En el proceso, para pues, que Dios intervenga con su brazo fuerte. Y Amén. ahí es donde podemos conectar esta parte del juicio con la salvación. Pero Amén. antes de ir allí, Dios también nos hablaba que Él estaba llamando a su pueblo principalmente a ponerse a cuenta. Amén, así es. Y es un año para ponerse a cuenta. Cuando nosotros evaluamos a la luz de la palabra, tesoro, ese ponerse a cuenta, nosotros vemos el libro de Isaías, e Isaías denuncia y muestra abiertamente el pecado de la nación. Cuando hablamos de este brazo que viene sobre la nación, esto se extiende a todas las esferas de la sociedad. Así es, sí. Y a cada persona que está toca todas las esferas debajo de esta nación para traer una restauración plena en todos los aspectos. Entonces, vemos que él hace énfasis en que el pecado, de que se conozca que el pueblo está mal. Y es tan interesante porque en ese capítulo 1 de Isaías, en el capítulo 1, creo que el verso 3, él le está hablando a su pueblo. Dice, el pueblo yo lo crié, yo lo engrandecí, pero se rebeló. Le está hablando a su casa. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios siempre va a comenzar por su casa. Sí. Es decir, el orden va a comenzar siempre, el cambio, la transformación va a comenzar siempre del corazón, Amén, de adentro correcto, hacia afuera. Sí, exactamente. Y todos los problemas que podemos ver radican del corazón del hombre. Correcto. Entonces, ¿qué necesita una nación? ¿Qué necesita? Una transformación verdadera del corazón. Totalmente. Tenemos que ser expuestos, tenemos que estar en la presencia, exponer nuestro corazón a la presencia de Dios. Amén. Eso lo hablábamos justamente en estos días en la iglesia y mencionábamos eso, así como el rey David. El rey David era un hombre con un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente él mencionaba que le decía a Dios, mira que no haya en mi camino de perversidad, examina mi corazón. Y eso es algo que nosotros debemos hacer continuamente. Todo el que está escuchando
este podcast, todos nosotros como hijos, todo el que pueda oír esta palabra, tenemos que saber que tenemos un corazón que puede ser engañoso y que delante de la presencia Sí. tenemos que presentarnos. Por eso, dentro de este tiempo del brazo fuerte, el Señor también nos mencionaba que es un año donde debemos humillarnos delante de su presencia. Un tiempo de humillación, no solamente de humillación espontánea, humillación de que yo digo, yo decido entrar en la presencia, yo decido humillarme, Señor, yo decido presentarme delante de ti para saber que estoy haciendo mal, porque a veces quizás las personas o uno mismo no se puede percatar de algunos errores, de hecho, pero en la presencia, el Espíritu Santo, tú en oración, tú con tu corazón rendido, humillado allí, rendido delante de Dios, Él va a exponer cuáles son las fallas, los errores, y es allí donde constantemente estamos siendo transformados y nuestro corazón va siendo, por supuesto, también purificado, va siendo limpiado, porque y para poder precisamente producirse un cambio en nuestras vidas. Entonces, mencionaba esto que de la forma espontánea, pero también hay una humillación de este brazo fuerte que provoca ese mismo golpe del Señor, del mismo golpe de Dios, con su brazo fuerte, con juicio, con situaciones, ¿verdad?, que van a producirse, que van a traer como consecuencia que el corazón del hombre se vea obligado, forzado a entonces decir, necesito a Dios. No tengo salida, no tengo otras opciones. Lamentablemente llega hasta ese punto, pero en ese momento hay personas y hay corazones que comienzan a decir, bueno, yo necesito a Dios, tengo que entrar en la presencia. Entonces siempre el fin de todo este juicio o de todo ese brazo fuerte es para que volvamos nuestro rostro al Señor, para que podamos regresar a Él, para que podamos, aún el que no lo conoce, conocerlo a Él, para que sepa que en Él hay salvación y hay restauración. Amén. Y ese es el llamado que hace el profeta Isaías. Le está diciendo al pueblo, vuélvanse de todo corazón, den frutos dignos de arrepentimiento. Y hay algo importantísimo, porque queremos usar esta plataforma para ser de bendición. Amén. Entendiendo lo que Dios quiere hacer. Amén. O sea, Dios quiere usarnos, quiere levantarnos, quiere glorificarnos, quiere posicionarnos, quiere manifestar su gloria en este tiempo. Y el profeta Isaías llama al pueblo, llama a un arrepentimiento verdadero. Amén. Y hay algo en ese contexto, le dice, vengan luego y pónganse cuenta. Caramba. Pero luego de qué. Y entonces él aclara que aquellos que son cabeza, que tienen la voz para guiar a otros, que son aquellos quienes se les embistió para que fuesen una voz de guía, para que puedan modelar realmente las formas correctas, las maneras de Dios para hacer las cosas. Pero él denuncia, en ese capítulo 1, denuncia que toda cabeza está enferma. Es decir, que aquellos que deberían ser un ejemplo, realmente no están haciendo las cosas como Dios quisiera que se hagan. Entonces, les está haciendo una exhortación en el amor de Dios. Y dice, no hay uno que esté sano. Entonces, la cabeza habla de voz de guía, voz de mando, voz de dirección. Le está hablando directamente al liderazgo. No podemos tener un cuerpo de Cristo. A quienes tienen una voz de liderazgo. Una voz de liderazgo. O sea, no podemos tener un cuerpo de Cristo sano cuando la cabeza no está sana. No podemos tener un cuerpo de Cristo sano cuando hay orgullo, cuando hay altivez, cuando hay arrogancia, cuando hay murmuración. Y hay algo que Dios me había ministrado mucho para hablar de esto. Y es que el apóstol Juan tesoro dijo, si alguien aborrece, está hablándole al cuerpo de Cristo. Si alguien aborrece a su hermano, no ha pasado de muerte a vida. Sí, es tremendo. Wow. No importa cuál sea la posición que tengamos dentro del cuerpo de Cristo, pero por ahí podemos medirnos un
poco. Tenemos que entrar en la Y presencia entonces siempre. Él nos manda que antes de ponernos a cuentas, Mm, tenemos que nosotros exponernos ante la amén. presencia Sí. de Dios Wow, e sí. ir con sencillez y humildad Amén. y Sí, reconocer Señor. que en nuestro corazón, que como lo mencionabas, dice Jeremías que es engañoso y perverso, no lo conocemos, Él lo sabe. Cuando llegamos a la presencia nos va a exponer, Amén. nos va a quebrar, nos va a romper y nos va a construir nuevo, un espíritu, como dijo el rey David. Señor, limpia mi corazón y crea un espíritu recto entre mí, es una actitud correcta para que yo pueda ser un reflejo de ti y Wow. otros puedan seguir la luz Claro. que eres tú. Aleluya, Y santo. quiero leer rápidamente 2 Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, está Wow, hablando sí, de que la amén. humillación primero debe comenzar Que con conocemos nosotros. ahí, hemos escuchado bastante ese versículo, Sí, ¿verdad? Es tan importante, sí. exacto, y no solamente es parafrasearlo, sino es practicarlo, es Es vivirlo. vivirlo, es Y vivirlo, Dios es nos está vivirlo. llamando no solamente a exponer la palabra, a instruir a otros, sino nosotros mismos a vivir la palabra. Amén. Entonces dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, Santo. y orar y buscar en mi rostro. Lo primero es orar y buscar el rostro, lo que estamos mencionando. Sí. Es de ir a la presencia, orar y buscar el rostro de Dios que Mm, va a revelar y exponer lo santo. que está, porque nadie conoce más el espíritu del hombre que el espíritu de Dios. El espíritu de Amén. Dios es el único que puede revelar lo que realmente está dentro de mi corazón. Es el único Amén. que va a sacar a luz lo que está y los escenarios, Claro, sí. también los contextos, exponen los corazones, cómo Y eso es estamos. una constante en nuestra vida que debe estar. O sea, eso no es Amén. algo que desaparece un tiempo, sino que debemos Totalmente. vivir así, Siempre. siempre humillados delante de la presencia de Dios. Totalmente. Totalmente. Y dice, orar y buscar en mi rostro, importantísimo, y se convirtieran, es decir, se vuelvan de sus malos caminos. Entonces, antes está orar, antes está buscar a Dios y luego volvernos y tomar la dirección correcta. Amén. Entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, para que haya una sanidad en nuestra nación, para que haya una sanidad en nuestro matrimonio, para que haya una sanidad en la tierra, va a comenzar siempre por la casa del Señor. Amén. Sí, entonces en ese momento es donde Dios dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces, clave, es importante que el Señor nos está llamando a arrepentirnos, Amén. a ir a la Wow. presencia de Dios Amén. y reconocer en qué hemos fallado. Exactamente. Y aún lo que mencionaba hace un momento, si nos, porque hay personas que, wow, no veo fallas. Yo no he hecho, pero si yo no he hecho nada, yo no he cometido errores. Y justamente no podemos hablar de esa manera. Tenemos que siempre ir a la presencia, no diciendo, no, es que yo lo hice todo bien. No, Señor, ¿qué he hecho mal? ¿Qué no hice que no te agradó? Porque ese es el fin también. Tenemos que saber que nuestras acciones deben agradar a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Pues por supuesto, entrando en la presencia para que Él renueve nuestro entendimiento, para que nosotros podamos tener la revelación de cuál es la falla, cuál es el error. No hay otra manera, porque así entonces todos, ¿verdad? Dicen que todos están en lo correcto, todos están en el camino que deben Es su estar, propia opinión. en su propia opinión. Es importante saber que hay una opinión que, sí, que es la que importa. Que hay una, no una opinión, hay una palabra que es la que dice la importa. Biblia. La que importa, exacto, lo que importa es lo que dice la palabra. Revelado por el Espíritu Santo. Y revelado, ¿no?, por el Espíritu Santo, pero no hay otra. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que tenemos que estar humillados delante de la presencia. No, pero yo me humillo. No, humillarse. Y que cada quien está, cada quien sabe lo que hace con el Señor y el Espíritu Santo. Eso es cada quien, ¿verdad? Eso es un asunto de cada quien. Pero precisamente la idea es que cada quien, cuando pase el tiempo, pueda decir o pueda el Señor mostrar, porque el Señor después de todo esto, y ese es el siguiente punto que vamos a tocar, ¿verdad? Porque el Señor es el que luego va a posicionar, va a levantar. El Señor es fiel. El Señor no va a dejar a alguien que se ha humillado, que ha permanecido, que ha prevalecido, que ha llorado delante de su presencia, que se ha quebrantado delante de la presencia de Dios, lo va a dejar allí solo, en el suelo. No, el Señor va a venir y va a posicionar. Y ahí ven, creo que esto es propicio para entrar en el punto y en el tema
de la tercera manifestación, que es el posicionamiento, ¿verdad? Porque hay una tercera manifestación que el Señor va a tener durante este año 2026, y es que va a levantar a aquellos que han sufrido, ¿verdad?, el proceso, pero que lo han pasado creyendo en la promesa de Dios, creyendo en Amén. su palabra, creyendo en el pacto que el Señor ha hecho con ellos. Entonces, esas personas que han permanecido, que han llorado, que han sufrido, como dice la canción, ¿verdad? Y como dice la palabra, ahora esas personas van a cantar, esos que lloraron van a cantar, van a reír. Sembraron con lágrimas. Los que sembraron con van lágrimas van a cosechar con regocijo, y va a ser un tiempo muy hermoso para aquellas personas que durante tanto tiempo estuvieron en su proceso permaneciendo, pero obedeciendo Muy la importante. palabra que Dios, la palabra misma, que estuvieron allí humillados, pero que estuvieron obedeciendo lo que Dios Amén. les dio, les habló, y lo que el Señor nos enseña en su palabra. Absolutamente, ¿no? Y pienso en lo que el Señor nos habla en el libro de Hechos, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 13, verso 2 o 6, por ahí, donde Dios habla de David. Y estaba mencionando: yo he hallado a mi siervo David, hijo de Isaí. Dice: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo esa es una clave tremenda quiero también. hacer. Entonces, eso nos revela que Dios está buscando corazones que estén dispuestos a hacer lo que Él quiere, que son corazones obedientes. Y la obediencia no tiene que ver con hacer tan solo lo que yo quiero o en lo que yo estoy de acuerdo. Muchas veces Dios nos va a demandar a hacer cosas en las que no entendemos absolutamente nada, en las que nos podemos sentir internamente incómodos de hacer algo. Y Dios nos prueba para prepararnos en eso, para que nosotros podamos luego sostener aquello que es mucho mayor. Y entonces, cuando Él declara esa palabra, está poniendo en contexto a Saúl, que aunque él tenía una posición, espiritualmente ya la había perdido. Porque en esa posición que él tenía, ese lugar que él tenía, que Dios lo había colocado en ese lugar, porque Dios puede colocar a personas en posiciones, en lugares de jerarquía, de envergadura, ministerios de altura, de eminencia, los puede colocar en esos lugares. Y Dios espera que en ese lugar se considere al que posicionó en ese lugar, porque Dios es el que quita y Dios es el que pone. Rey es el que cambia los tiempos, cambia las edades. O sea, es Dios la fuente de toda esa posición, y por gracia. Entonces, en el caso de Saúl fue probado, ¿ok? Y luego fue desaprobado por eso. Y al mismo tiempo fue descalificado. Se le quitó la posición. Por hacer lo que él consideraba. Él consideró, y por dejarse mover también por terceros, por dejarse mover por el entorno, y no moverse por lo que Dios había establecido, no cumplir con el orden de la palabra, de lo que Dios había hablado. Y en este tiempo Dios está demandando que volvamos al diseño de lo que Dios nos ha dado para hacer, que Dios me mandó a hacer, y entender que el lugar que pueda tener en cualquier ámbito, en cualquier esfera de la sociedad, sobre todo en aquello que Dios te entregó, a nivel de iglesia, en lo que sea, tienes que saber, aún en la familia, entender que como esposos tenemos una esposa que nos la dio Dios, que tenemos que cuidarla, que tenemos que valorarla así también, y saber qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere hacerlo, y enfocarnos y centrarnos en lo que Dios nos ha hablado y nos habla a través de su palabra. Entonces, hay muchas personas que Dios nos hablaba que van a ser removidas. Ahora, no sé si Dios está mandando este podcast para que tú te arrepientas y te vuelvas a ver si Dios puede de alguna manera, en su inmensa misericordia, permitirte continuar en el lugar en el que estás. Pero
Dios nos habló de que iba a derribar también fachadas. Entonces, pero estamos hablando en este punto específicamente del posicionamiento de aquellas personas que con corazón eh, obedientes, a pesar, como lo decías, del sufrimiento, del dolor, de la incomodidad, de tener que pagar el precio, de las opiniones o del contexto en el que esté o de la atmósfera en que esté, o sea, han decidido honrar a Dios por encima de Amén. cualquier cosa. Y ese tipo de personas queremos decirte a ti, Oh, wow, sí. prepárate porque Dios, Amén. Riba, Toita, Choto, Uf, Rakandari, Masoya, Maya, gloria a Rabasaya, Dios te va a Dios. exaltar Amén. porque has sido una persona que has honrado a Dios. Amén. Y todo el que honra a Dios, honra su diseño, honra su palabra, Dios le diseña un lugar, Dios le traza un Aleluya. camino. Amén. Y creo que tú que quizás pensaste en que voy a tirar la toalla porque de repente no he visto resultados de parte de Dios, ese brazo también está extendido para posicionarte, para Amén. levantarte. Este es el Así tiempo. que lo que has estado Wow. esperando durante años, estoy seguro que Dios estuvo trabajando todo este tiempo Amén. en ti también, Sí. en preparar tu corazón, en forjar un carácter Amén. para cuando estés en esa posición, sepas cuidar, sepas honrar a Dios, sepas mantenerte en la palabra de Dios, sepas mantenerte honrando a Dios, Amén. cuidando, atesorando Santo, eso que santo, santo. Dios te entregó, ese Poderoso. depósito para ser un instrumento que expanda su reino, que sea una luz en medio de tantas tinieblas. Y queremos con este podcast decirte a ti que también ese brazo está para salvarte. Amén. Si has hecho de todo, has intentado hacer tantas cosas, esto era algo que Dios me ponía muy fuertemente en el corazón. Quizás lo has intentado con tus fuerzas y no has obtenido resultados. ¿Qué tal si lo haces a la manera de Dios? Amén. ¿Qué Amén. tal si buscas a Dios? Y volverse a Dios es darle la espalda a las cosas que a Dios no le gustan, que no le agradan. Dios tiene algo grandioso para ti, Venezuela, algo Amén. que nunca imaginaste. Dios Amén. te creó y te formó para un lugar de altura. Venezuela, tú hombre, mujer que estás escuchando, tú no estás ahí En por cualquier nación que nos casualidad, en escuche. cualquier nación que nos estás escuchando. Es el tiempo de buscar a Dios. Mira Amén. todo lo que hoy estamos viviendo, todo lo que hoy está aconteciendo, cada cosa está escrita en la palabra de Dios, ya estaba ahí. Ay, ¿Será que el sí. que la escribió años atrás no sabe los pasos que tienes que continuar? Y es ven al Señor, porque Él es torre fuerte a aquellos que le Es de buscan. bendición, es Él es fiel, es de garantía. bendición. Todos los que se acercan a Él de corazón sincero, Él los escuda y los Amén. blinda y los Amén. guarda. Es tiempo de buscar a Dios, al Dios de la Biblia, no al Dios Del que diseño personal. un diseño, un concepto personal, no, Amén. es el Dios de la Biblia, el Dios que no le agrada la maldad, el Dios que no le agrada la El mentira, Dios el Dios que no le justo. agrada el orgullo, que no le agrada la altivez, Amén. que no le agrada un sinnúmero de cosas que están en su palabra. Ese es el Dios que está llamando hoy a esta nación. Amén. Es el Dios que está llamando a tu corazón. A todo corazón de donde esté, en Amén. donde esté, porque Abre tu realmente, corazón. amén, Tú que amén. puedes, no Donde cierres te tu corazón. encuentres, en cualquier nación, Amén. es Amén. importante que escuches. Esta es una palabra que viene de parte de Dios precisamente para que hoy abras tu corazón al Señor, a Amén. Dios, porque en Él hay garantía, en Él hay cobertura, en Amén. Él hay ese escudo, esa torre fuerte que mencionaba ahorita mi esposo, y es, a veces, hace momentos pensaba, wow, Amén. hablando con Dios, yo decía, qué bonito que puedo ahorita hablar contigo, Señor, qué bonito que puedo decirte que siento esto, siento lo otro, y sé que Él viene y Él me ayuda, Él me libra. Disculpa que te interrumpa, pero siento muy fuerte en mi Ay, corazón, amén, amén, siento muy amén, fuerte en mi espíritu amén, que eh, Él, no sé en qué hoyo te encuentras, amén, amén, no sé en qué circunstancias te encuentras, sí, no sé en qué problemas te encuentras, pero dice la Biblia
el que invocar el nombre del Ay, Señor amén, amén. será salvo. Amén. Si tú invocas el nombre de Jesús, si tú clamas al nombre del Señor, Wow, Él amén. va a extender su Sí, brazo de salvación. lo va a hacer, amén. Allí clama, clama al Dios de tu salvación. El único Dios que puede salvar, que puede librar cuando la fuerza humana, cuando las posibilidades, todo se cierra, solo clama a Él. Dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Así que queremos invitarte a ti, Venezuela. Amén. Queremos A invitarte a ti, cualquier hombre y nación. mujer, que estás en una situación adversa, que sientes que te estás hundiendo, pues invoca el nombre del Señor. Amén. Llama al Señor y Él va Llámalo, a sí. venir a tu auxilio. El salmista David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Wow, sí. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que guarda a su nación, a su pueblo, pero tienes que clamar al único Dios. Y solo puedes llegar a través de Él por medio de Jesús. Clama a Jesús, llama a Amén. Jesús a esa situación. Yo creo, mi amor, que es propicio en este momento guiar en una oración, Amén. ¿verdad? Hoy que estás aquí, en Amén. donde te encuentras, en la nación que te encuentres, Amén. en En el lugar que en te el lugar que encuentres. te encuentres y en la situación en que te encuentres, aprovecha esta oportunidad. Este es un momento que te está presentando el mismo Dios, el que creó los cielos y la tierra, Aleluya. para venir a tu rescate, para venir a tu salvación, para venir, Amén. porque ha escuchado tu voz aún de auxilio, tu voz que clama, Amén. tu voz que quieres algo nuevo en tu vida, que ya no quieres vivir lo mismo. Esta es una oración que vamos a hacer para que tú, allí donde tú estás, la repitas. Amén. Después de que mi esposo la haga, tú la Sí. repites y allí cierra tus ojos y allí el Espíritu Santo te va a tocar, el Espíritu Santo va a venir y el Señor, el mismo Dios, te va a oír. Así es. Así que bueno, mi amor. Claro que sí, si estás allí, abre tu corazón a Amén. Dios y repite conmigo en voz alta y di, Señor Jesús, hoy te reconozco, hoy te acepto, Amén. hoy te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Dile, perdona todos mis pecados y límpiame de toda maldad. Ahora te pido que intervengas en mi vida, que te reveles en mi corazón. Jesús, quiero caminar contigo. Llévame a puerto seguro. Amén. Acepto que tengo vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo es el Señor, porque déjame decirte que su palabra nos enseña, amor, que si creemos en Él con todo nuestro corazón, Él nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. O sea que ya no estás solo en lo que emprendas, ya no estás solo en lo que hagas, ya no estás solo en cualquier situación. Tienes la ayuda de Dios, solo tienes que clamar a Él. Y nuestro consejo en este momento es que busques una iglesia donde congregarte. Amén. Busques una iglesia donde prediquen a Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, donde te enseñen la Biblia, donde adores a Dios, donde verdaderamente puedas tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda Amén. a ser transformados a la imagen Amén. de Jesús. No es otro tiempo, es ahora el Amén, tiempo. amén. Es ahora el tiempo de buscar a Dios por completo, porque Él nos enseña, búsquenme mientras pueda ser hallado. Este tiempo, Dios se va a dejar hallar por ti. Tesoro, ¿quieres Amén, decir algo amén. más para Sí, finalizar? bueno, quiero decir que es importante que tu testimonio también cuenta. Es importante que tu testimonio lo puedas, ¿verdad?, comentar allí en esa opción de los comentarios para que también otros puedan oír, ¿verdad?, que con tu testimonio ellos puedan también ser alcanzados por ese amor, esa misericordia de Dios, ellos puedan también dar el paso,
¿verdad? De entrar en la presencia, de conocer al Señor y por supuesto caminar en su palabra, que siempre, siempre es de bendición, es una garantía para que tú vivas tu vida, la vida que el Señor te ha dado, junto a tu familia, junto a aquello que Él te ha dado, lo vivas, pero y lo disfrutes en paz, en confianza y en fe, sabiendo que el Señor está contigo. Es importante. Aleluya. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Dale like, por favor, comenta como lo dijo mi esposa. Ayúdanos a difundir. Si esto fue edificación para tu vida, compártelo y sé parte de esta azotea. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Somos los pastores Ocaris. Bendiciones. Amén.